Hola a todos, soy la doctora Cabrera de la Universidad de José C. Paz, de la Cátedra de Medicina Interna y Campos Clínicos, y lo que vamos a ver hoy son estudios cardiológicos de uso frecuente, como es el mapa, la ergometría y el Holter. El mapa, la presionometría o Holter de presión, permite registrar la presión arterial durante 24 horas. También se puede hacer durante 48 horas. Es un dispositivo que se lo coloca al paciente y lo va a tener en forma ambulatoria durante 24 horas en general, o puede ser un tiempo mayor, y lo que va a hacer es un registro de la presión arterial a un tiempo estipulado. Durante el día se hacen periodos de cada 15 a 30 minutos y en las horas de reposo, en el descanso nocturno, no tiene que ser un periodo mayor a 30 minutos. Entonces se puede programar que sea cada 20 o cada 30 minutos por la noche y durante el día cada 15 minutos o máximo 30. El paciente durante el registro con este monitoreo va a tener que tener una vida habitual, hacer sus tareas habituales del día y va a registrar el paciente si tiene algún síntoma mientras tenga el mapa colocado. Por ejemplo, algún síntoma puede ser palpitaciones, dolor precordial o que haya tenido una actividad inusual o haya hecho alguna actividad física. También el paciente va a tener que registrar las medicaciones que toma, el horario en que lo toma y si tuvo algún estrés emocional o algo fuera de lo habitual, y también el horario del despertar, el horario del dormir y, por ejemplo, si tuvo, a qué hora comió, todas las actividades que va realizando. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a correlacionar con los registros de presión durante el día. En el momento en que toma la presión, va a mantener el brazo quieto y relajado mientras realice la toma y luego continúa con la actividad que estaba haciendo el paciente. Las indicaciones clínicas. Hay muchas indicaciones clínicas, pero una de las más comunes son aquellos pacientes que están con una presión arterial elevada en el consultorio y ellos refieren un monitoreo de presión ambulatoria normal. O sea, ellos refieren que su casa tiene una presión normal, pero al momento de la consulta tienen la presión alta. Entonces, bueno, nosotros necesitamos monitorear la presión en 24 horas. Ahí estaríamos hablando de una hipertensión de guardapolvo blanco, si la hipertensión es solo en el consultorio y luego en el monitoreo ambulatorio está normal, pero puede pasar que tenga registros elevados también en domicilio y en el consultorio. Otras situaciones que se pueden evaluar con el mapa son presiones enmascaradas, donde el paciente refiere presiones normales. En el consultorio tiene presiones normales, pero por ejemplo puede tener un daño de órgano blanco, una hipertrofia ventricular o alguna sospecha de que el paciente tiene registros de hipertensión, y el mapa nos ayuda a desenmascarar esos episodios de hipertensión. También es útil para el monitoreo del tratamiento, pacientes que están tomando alguna droga antihipertensiva y se quiera hacer un control o un ajuste de dosis, también se puede utilizar el mapa. Y cuando sospechamos también presión nocturna es útil el mapa. Acá tienen todas las indicaciones. ¿Cuáles son las ventajas del mapa? Que hay un mayor número de mediciones de la presión arterial en la vida cotidiana y durante diferentes actividades, mientras el paciente trabaja, está en reposo, sueño, actividades. Permite identificar diferentes tipos de fenotipos, como la hipertensión de guardapolvo blanco o la hipertensión oculta. Es un mejor predictor de la enfermedad cardiovascular que la presión arterial en consultorio y es útil para evaluar la eficacia del tratamiento. Las limitaciones es la disponibilidad actual del equipamiento, que requiere personal capacitado para la técnica, y la incomodidad o la intolerancia al sueño, porque estas tomas de TA en la noche hay algunos pacientes que no les va a molestar y a otros les va a generar microdespertares, y esos microdespertares pueden elevar también la presión arterial. ¿Cuál es la referencia para definir hipertensión arterial en el mapa? Un promedio de presión en las 24 horas de 130 para la sistólica y 80 para la diastólica. La presión arterial diurna, 135 la sistólica y 85 la diastólica. Y la nocturna, fíjense que es más baja,
120 para la sistólica y 70 para la diastólica. La presión en consultorio, que nosotros tomamos como referencia normal, es más alta, porque en el consultorio la presión normalmente se eleva. Pero estos son los valores de referencia para el mapa. Acá vamos a ver una curva, que esto va a venir en el informe del mapa. Ahora lo que nosotros queremos que ustedes vean es que puedan interpretar los resultados, qué es lo que les va a traer el paciente en el momento de la consulta. Entonces tenemos acá vamos a poner el puntero, vamos a tener acá un periodo, ¿sí?, diurno, un periodo nocturno, que generalmente esta franja de periodo nocturno suele estar con un color más oscuro. Acá está gris, ¿sí?, un color más oscuro. Y esta es la elevación matutina. Normalmente la presión tiene un descenso por la noche, que es del 10 al 20%, y después un ascenso a la mañana, que este ascenso coincide con el pico de las hormonas, con el pico del cortisol y también con la activación del sistema nervioso simpático. Entonces, a la hora de aproximadamente las 7 de la mañana tenemos una elevación matutina de la presión arterial. Y a la tarde, ¿sí?, tenemos un pequeño ascenso también alrededor de la tardecita y después va descendiendo para alcanzar los valores más bajos durante el sueño. En el mapa vamos a ver este gráfico, vamos a ver la presión máxima. Por ejemplo, acá a esta hora la presión máxima fue 140 y vamos a poder ver la mínima y un promedio de la presión. Vamos a ver todas las fluctuaciones que tiene y esta línea que tenemos acá es el valor límite máximo de lo normal, de la sistólica y de la diastólica. Entonces, por ejemplo, acá durante el día tenemos 135 y 85. Y a la noche este valor baja para llegar a ser 120 y la mínima, la diastólica, 170. A su vez vamos a ver si el paciente tiene algunos registros elevados. Por ejemplo, acá tuvo uno de 140, ¿sí? Acá a la mañana tuvo una presión arterial de más de 150. Esto lo vamos a correlacionar con el registro de los síntomas que tuvo el paciente. Por ejemplo, si a esta hora la paciente tuvo un registro de hipertensión, pero en ese momento el paciente estaba caminando, estaba haciendo un esfuerzo, tuvo un dolor, porque presentaba dolor en alguna zona del cuerpo, y ese registro se relaciona con algún estado o emocional o de dolor o de actividad física del paciente, nosotros tenemos que interpretar en ese contexto. Durante la noche dijimos que hay un descenso de la presión, lo normal va a ser del 10 al 20%, que se llama patrón Dipper, que es lo normal. El patrón non-Dipper es aquel que no desciende la presión, o sea que está entre el 0 y el 10%. Los non-Dipper no son normales, entonces se trata de buscar cuál es la alteración, qué le está pasando al paciente que no descienda la presión en la noche. Puede ser que el paciente tenga un exceso de consumo de sodio, una hipertensión, secundaria, con una causa secundaria, puede haber una patología renal, o puede haber un patrón alterada la respiración, un tipo de apnea nocturna, que no permita este descenso fisiológico de la presión. Tenemos también los patrones Dipper extremos, donde la caída de la presión es mayor al 20%, y el non-riser, donde hay una disminución menor al 20%. Acá también tenemos a la derecha el registro de la frecuencia cardíaca. O sea, tenemos acá el registro de la frecuencia cardíaca, del horario, abajo en las abscisas, y de la presión, ¿sí? Y acá en la frecuencia cardíaca podemos tener acá otra curva, que en este caso no está, pero una curva que nos muestre acá los valores de tensión arterial, de frecuencia cardíaca, perdón. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces en el informe? Nosotros vamos a tener un informe de este tipo, donde vamos a tener, primero, todas las mediciones de presión arterial, el promedio, ¿sí? 118/75,
con la presión arterial umbral 130/80. En este caso vemos que en este paciente el promedio de las mediciones estuvo dentro del rango normal. Las medias de presión arterial durante el día, que tuvo 121/80, el umbral es 135/85, así que está dentro de lo normal, y las presiones nocturnas 109/69 con un umbral de 120/70, también normal. Tenemos también el valor de la carga de presión arterial, de la carga cardiovascular. Entonces nosotros tenemos acá presión sistólica, tenemos un 8.5% de los valores registrados en el mapa durante 24 horas fueron superiores a 135. Lo normal se considera que sea, digamos, más de 40%, estamos hablando que hay una hipertensión. Menos del 15% es lo normal. Entre el 15 y el 40 lo que vamos a evaluar es la clínica del paciente, en qué momentos tuvo la hipertensión, si es que tuvo periodos extensos de actividad física que hicieron que la presión se eleve. Pero más de un 40% en el día estamos considerando que la presión sistólica es alta, y en la nocturna sí supera el 50%. Entonces vamos a tener los valores de tensión arterial sistólica y diastólica y el porcentaje de lo normal. Y a su vez también vamos a tener el tiempo de medición, ¿sí? Que este aparato se colocó a las 8 horas y se sacó a las 7:30, así que cumplió con las 24 horas. Vamos a ver cuál fue la presión sistólica máxima. En este caso, el paciente tuvo un registro de 175 de sistólica y tuvo una presión mínima de 87 de las sistólicas, y de la máxima la máxima diastólica fue 153 y la mínima fue 49. También esto hay que interpretarlo en el contexto que sucedieron estos registros de hipertensión. Y bueno, y hay un descenso de la presión arterial del 9.6% de la sistólica y un 13% de la diastólica, considerando un normal entre 10 a 20. También tenemos que saber interpretar cuáles son las actividades corrientes y cómo van a variar la presión arterial. Por ejemplo, si nosotros tomamos como cero reposo, en el momento del sueño, la presión sistólica va a bajar en promedio normalmente un 15% y la diastólica un 12%. El hecho de ver televisión en reposo no me va a aumentar la presión arterial, el leer me va a aumentar un 2%, el trabajar en escritorio un 6% a la sistólica y un 5% a la diastólica. El estar sentado sin apoyo dorsal, o sea, estar sentado pero no tener la espalda apoyada, me aumenta un 10 milímetros de mercurio, tanto la máxima como la mínima. Por eso tenemos que, cuando realizamos la toma de la presión, tenemos que ver que el paciente tenga la espalda apoyada. El hecho de conversar o vestirse aumenta entre un 12 la sistólica y un 10 la diastólica. Caminar, conducir vehículos y trabajar, un 15 de sistólica y un 10 la diastólica, ¿no? Depende de qué trabajo tenga el paciente. En la entrevista médica aumenta un 20 milímetros de mercurio la sistólica y 10 milímetros de mercurio la diastólica. El ejercicio aeróbico y el isométrico aumentan entre un 30 a un 70%, entre un 30 a 70 milímetros de mercurio la presión. O sea, quiere decir que si el paciente tiene una presión basal de 120 y va a hacer una actividad aeróbica intensa, puede llegar a 190, 180, 170. O sea, el ejercicio aeróbico y el isométrico van a elevar la presión arterial máxima y van a elevar en menor grado la diastólica. El dolor, la ansiedad, el temor, el pánico y la exposición al frío van a aumentar entre 30 a 70 milímetros de mercurio. La sistólica y 10 a 20 la diastólica. La defecación puede producir una disminución de 80 milímetros de mercurio en el caso de la activación simpática por el acto de la defecación o por el esfuerzo aumentar 50. Y la diastólica también, bajar 40 o subir 20. El coito puede llegar a aumentar hasta 120 la sistólica y 50 la diastólica. Por eso es importante que el paciente anote qué es lo que hizo en cada momento.
Vamos a pasar ahora a la ergometría. La ergometría o prueba ergométrica graduada es un método de gran utilidad en la actualidad, ya que a través de este estudio podemos ver síntomas que en reposo no se observan. Se utiliza para el diagnóstico de isquemia miocárdica, o sea, el paciente en reposo no tiene síntomas, pero cuando realiza un esfuerzo físico sí lo presenta, para evaluar la respuesta cardiometabólica ante el esfuerzo y para detectar comportamientos anormales de la tensión arterial. Se realiza ante un esfuerzo, que puede ser, lo más común es bicicleta, pero también puede ser en una cinta, o también puede ser con fármacos en el caso que el paciente no pueda realizar actividad física, o hasta también puede ser con movimientos de los brazos en el caso que el paciente esté imposibilitado del pedaleo. En el esfuerzo físico, la estimulación simpática favorece el incremento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, con lo que se garantiza un flujo adecuado a los tejidos. Entonces, vamos a tener esta prueba donde hay una actividad física, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay un aumento de la tensión arterial, hay una demanda mayor de oxígeno a nivel del músculo cardíaco y eso me puede poner en evidencia una isquemia. En el informe, ¿qué nos va a informar el cardiólogo? Nos va a informar parámetros clínicos, como si el paciente tuvo síntomas durante el esfuerzo, cómo se recupera, si tuvo dolor, disnea, mareo, sudoración, claudicación, cuál fue el esfuerzo percibido y los fenómenos auscultatorios. Parámetros hemodinámicos como el comportamiento de la presión, la frecuencia cardíaca y el doble producto ante el apremio. Y parámetros electrocardiográficos como modificaciones del electrocardiograma, como supra o infranivel del ST o alteraciones en la conducción o arritmias. Entonces, en el informe vamos a tener prueba ergométrica máxima o submáxima detenida por, y esto puede ser detenido porque el paciente no puede realizar más esfuerzo físico porque está agotado o porque tuvo algún síntoma, o puede estar detenida por una elevación brusca de la presión arterial o una caída de la presión arterial. Y acá me van a informar también los METs que realizó el paciente. Entonces, si el paciente realiza un esfuerzo menor a 4 o 5 METs, la capacidad funcional es muy baja. Un MET sería el consumo de oxígeno ante la actividad física en reposo. Un MET. 4 METs sería aproximadamente un paseo y más de 10 METs es cuando el paciente estuviera haciendo una actividad física con un esfuerzo importante, como por ejemplo correr. Entonces, capacidad funcional baja es menos de 4 o 5 METs, intermedia entre 5 a 9 y más de 10 se considera una capacidad funcional alta. Entonces, seguimos con el informe. Prueba ergométrica máxima o submáxima detenida por el motivo que lo detuvo. Presenta ANGOR de intensidad, ¿no? La intensidad que tenga el ANGOR, 5 en 10, 10 en 10, a partir de los latidos por minuto, a partir de qué frecuencia cardíaca y qué METs estaba en ese momento, ¿sí? Si fue a los 3 METs, a los 5, a los 8. Progresando o no con el esfuerzo, alcanzando una intensidad máxima a los tantos METs con una frecuencia cardíaca máxima de tanto, que se dio a tantos minutos de la recuperación. Presentó un infradesnivel del ST a la cantidad de latidos por minuto con ciertos METs en las derivaciones que se encuentran y con la morfología. Progresando o no con el esfuerzo, alcanzando tantos milímetros a tantos METs. Acá lo que va a hacer el cardiólogo es un informe de la capacidad funcional del paciente, de los síntomas que tiene y de los cambios electrocardiográficos. Alto riesgo en la ergometría, cuando aparece un ST y un ANGOR a muy baja carga, a menos de 3 METs o una frecuencia cardíaca baja o menos de 100 latidos por minuto. Cuando no hay un infra-ST de más de 5 milímetros, cuando hay un supra-ST sin Q de más de 2 milímetros en cualquier territorio, cuando hay presencia de arritmias ventriculares complejas sostenidas, ANGOR rápidamente progresivo 10 en 10 o caída de la presión intraesfuerzo de más de 20 milímetros de mercurio. O sea, si la presión baja 20 milímetros de mercurio de la presión basal del paciente, eso es un indicativo de mal pronóstico porque está haciendo un comportamiento totalmente contrario a lo que debería hacer.
Entonces, ¿qué es lo que ve el cardiólogo? El cardiólogo va a ver, primero acá tenemos el protocolo que utiliza, que generalmente se utiliza el protocolo de Bruce, que estos son varias etapas con aumento de la intensidad, aumento del esfuerzo del paciente en cada etapa, con una cierta cantidad de tiempo para cada una de estas etapas. Acá va a ver la frecuencia cardíaca del paciente. La frecuencia cardíaca que puede alcanzar el paciente es 220 menos la edad del paciente. Entonces, si es un paciente de 50 años, 220 menos 50 va a poder alcanzar una frecuencia cardíaca de 170. Y a su vez, llegando al 85% de su frecuencia cardíaca máxima, se considera que el flujo coronario en ese momento es máximo. Se ve la presión del paciente, ¿sí? ¿Cuántos METs? Acá el paciente en esta etapa, que es la etapa 2 del protocolo, está corriendo 5,6 METs. Y acá vemos todas las derivaciones del electro. Acá está B1, B2, D1, D2, D3, B1, B5 y B6. Y acá están también las otras derivadas, ¿no? De B1 a B6, cómo se muestran. Y acá podemos ver en una ampliación que acá hay un supra ST de 2,4 milímetros. Si el cardiólogo considera necesario, lo que va a hacer es parar el estudio. Y nosotros vamos a tener un informe de la ergometría de esta manera. Vamos a ver la edad del paciente, en este caso es un paciente de 16 años, que pesa 86 kilos, que mide 1,71 m, con un índice de masa corporal de 29. Vemos la fecha en que se realiza el estudio y vamos a ver acá. Esta es la frecuencia cardíaca máxima que puede tener este paciente. Como tiene 16 años, 220 menos 16, hasta 204 es la frecuencia cardíaca máxima que podría alcanzar. El 80% de la frecuencia cardíaca máxima es 173 y lo que alcanzó a este paciente fue el 87% de su frecuencia cardíaca máxima. El protocolo en este caso fue detenido porque se finalizó el protocolo, o sea, el paciente no tuvo agotamiento, es un paciente joven, no tuvo síntomas tampoco. Y los minutos totales de ejercicio que hizo fueron 15 minutos con esta prueba que incluyó 5 etapas más la recuperación. Cada etapa duró 3 minutos. Y miren cómo se comportó la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca basal fue de 79, que fue ascendiendo hasta 178, que fue este 87% de la frecuencia cardíaca máxima. La presión arterial de 117,56 basal, que es normal, subió hasta un máximo de 161,56, que también fue normal. Si la presión baja más de 20 milímetros de mercurio, estamos hablando de algo de trascendencia, que implica una cierta gravedad, y el aumento de la presión arterial es normal, pero hay un cierto valor, ¿sí? Que ese valor no está establecido para todas las personas porque cambia según la edad del paciente, según el género y según la capacidad física. Pero ya una presión superior a 210 nos estaría hablando de una presión arterial alta y un mayor riesgo de presentar hipertensión arterial en el futuro si el paciente no es hipertenso. En este caso, ¿sí? La conclusión de este estudio: examen cardiovascular, electrocardiograma basal dentro de los límites normales, prueba ergométrica normal, suficiente y máxima, capacidad funcional normal, comportamiento normal de la presión arterial sin ANGO ni evidencias de isquemias o arritmias al doble producto alcanzado. Estos gráficos que tienen bibliografía al final, como si quieren ampliar información, hablan del comportamiento de la presión y la frecuencia cardíaca en la ergometría. Entonces, por ejemplo, acá en el gráfico 1 es un comportamiento normal. El paciente comienza con una tensión arterial normal, ¿sí? De 130 aproximadamente, una frecuencia cardíaca también normal, aproximadamente 65, 60, y durante la prueba aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la tensión arterial, ¿sí?
El comportamiento del 2 también es normal, pero el 3 no. En el caso del 3, comienza con una presión arterial y una frecuencia normal, pero ante el esfuerzo aumenta mucho la presión y no aumenta tanto la frecuencia cardíaca. Pero acá llega a valores de presión arterial muy elevados. En el caso de, digamos, de las otras rectas, tenemos el 4 que es normal, pero estos tres, el 4, el 5 y el 6, parten de una presión arterial ya alta, ¿sí? Si el paciente tiene una hipertensión arterial con cifras muy elevadas de presión, o si tiene Angor, o si tiene disnea, no puede hacer una ergometría, ¿no? En este caso hay una elevación de la presión, pero no es tan alta. El 4 tiene un comportamiento normal, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión, y el 5 y el 6 no son normales porque tienen una elevación muy alta de la presión, acá superan los 200, ¿sí? Así que bueno, hay que individualizarlo, los valores máximos, tanto de presión como de frecuencia cardíaca. Y ahora vamos a ver el Holter de el electrocardiograma continuo ambulatoria o el Holter de 24 horas. Es un estudio no invasivo que permite el monitoreo continuo de la actividad eléctrica del corazón por periodos prolongados de tiempo, permitiendo que el paciente realice sus actividades cotidianas, a la cual se registra el ritmo cardíaco. El registro de síntomas y de los horarios de las principales actividades del paciente es importante. Si el paciente tiene palpitaciones, tiene mareos, tiene sensación de desvanecimiento, tiene que anotarlo para poder valorar si el electrocardiograma mostró alguna alteración en ese mismo momento. Hay un primer informe que lo va a realizar un programa que muestra el número absoluto, la cantidad de extrasístoles ventriculares, supraventriculares, salvas de actividad ventricular o supraventricular, y el número de pausas significativas y la frecuencia cardíaca máxima y mínima. Y una segunda parte, que es un informe ya realizado por el cardiólogo, donde se basa también en los datos objetivos del primer informe y también lo va a relacionar con la clínica y lo que el paciente nos informa sobre los síntomas en ese registro. El ritmo cardíaco, predominantemente durante el estudio, si es sinusal o se altera con ritmos de fibrilación auricular, con aleteo o con ritmos de marcapasos, nos va a informar la frecuencia cardíaca promedio, la frecuencia y el número de eventos ventriculares, la presencia de formas de complejos de los mismos, si hay duplas, tripletas, taquicardias ventriculares sostenidas y no sostenidas, y la presencia ordenada de los mismos, si hay una bigeminia, una trigeminia u otros. Y si hay presencia y el número de eventos también los supraventriculares. Entonces acá, por ejemplo, en un informe vamos a tener cuál fue la frecuencia cardíaca mínima y máxima. Esta frecuencia mínima la tenemos que interpretar en relación al momento del día. Si, por ejemplo, tuvo una frecuencia cardíaca de 50 en el sueño, es normal. Ahora, si tuvo una frecuencia de 50 durante el ejercicio físico con síntomas, es patológico. Así que esto se tiene que relacionar con la clínica del paciente. La frecuencia cardíaca media y la cantidad de QRS registrados y el tiempo de monitoreo. ¿Sí? Acá fue de 23 horas. ¿Cuántos eventos supraventriculares y ventriculares hay? Ectópicos, en este caso hay 6 que fueron aislados, y lo importante es que no hubo eventos pareados, ni episodios sobre el número de frecuencia cardíaca. Pero bueno, hubo 6 eventos aislados, y de los ventriculares hubo 19 también aislados en las 24 horas, y no hubo ninguno pareado. Nos va también a dar la variabilidad del RR, ¿sí? Acá tenemos una variabilidad del 2% y si hay alguna desviación del ST. Entonces acá, por ejemplo, las pausas también, si hay presencias de pausas, si hay presencias de pausas de más de 2 segundos y cuál fue el RR más largo. Entonces, en este caso tenemos un comentario, monitoreo cardíaco de 24 horas con bajo nivel de artefacto, ¿sí?
un ritmo de base sinusal con una frecuencia cardíaca mínima de 54 latidos por minuto y una máxima de 165. Se observaron extrasístoles ventriculares ocasionales monomórficas, o sea que venían de un solo foco, y no se observó alteraciones del segmento ST. Se observan periodos frecuentes de taquicardia sinusal sin aparentes síntomas y hay periodos de arritmia sinusal sin establecer bloqueo auriculoventricular. Bueno, esta es la bibliografía para que amplíen y bueno, espero que les haya servido.